Aragonés, que como decía es encargada de negocios de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar con ella, pues solo voy a acomodar el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros pues, todo este legado de cosas buenas que tenemos para compartir. Bueno, estos días hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Mucha gente sabe quién es Hugo Chávez, otros realmente todavía a esta altura no saben, eso es normal. Entonces, bueno, solamente voy a decirles que nació el 28 de julio de 1954, murió ahora a los 58 años de edad, divorciado, casado 2 veces, con 4 hijos, y que ingresó en la escuela militar en el año 1971. Este tema de la fecha es bueno que lo vayamos ubicando para que veamos cuál ha sido como esa relación, o sea, tan dinámica, ¿no? De lo que fue la vida, de lo que es la vida de Hugo Chávez, ¿no? Todavía me cuesta hablar en pasado, que no está, les ruego me disculpen eso, ¿no? O sea, hablo de Chávez como que si estuviera aquí, lo siento que está todavía, entonces no manejo bien el tema de la muerte, de este otro plano en que se encuentra, ¿no? Entonces, debe ser porque todavía lo sentimos con nosotros, que va a aparecer en algún momento, como dice alguna gente, pareciera que de pronto va a aparecer por ahí, pues. Pero bueno, si así son esas historias mágico-religiosas, pues, que todavía tenemos en nuestras cabezas. Yo quería comentarles primero un poco de la historia de Venezuela, ¿no? Bueno, perdón, voy para atrás, lo de la escuela militar. Cuando Chávez ingresa a la escuela militar, él lo hace realmente con la intención de hacer algo en su vida que a él le gustaba mucho el deporte. Y él pensaba que a través de la escuela militar, incluso cuando llegó a la escuela y se lo propuso a sus maestros, que él ingresaba, pero que su interés era el deporte, o sea, que lo orientaran hacia esta profesión. En el interín, pues, se enamora de la carrera militar. Y entonces, bueno, medio de los que han leído el libro, los cuentos del arañero, pues saben, ¿no? Que él fue y le pidió disculpas al látigo Chávez, porque ya no iba a ser deportista, jugador de béisbol, sino que quería ser un militar. Entonces, esas cosas así de la fe, pues. Entonces, bueno, ya para esos años 71, ustedes bien saben, pues ya veníamos en un proceso en Venezuela de casi que en la etapa de finalización de lo que fue el conflicto armado, la guerra de los 60, los enfrentamientos, la lucha armada que había en aquella época. Ya veníamos en declive, había mucha represión en esa época, los grupos que venían surgiendo pues ya eran atacados, había gente presa, muerta, había mucha corrupción, represión. O sea, todo eso se fue acentuando, 71, los años 70, los años 80, los años 90, ¿no? En el año 89, hay una fecha especial que a mí me gusta mucho que la tengamos como referencia, ¿no? Ocurrió en Venezuela una insurrección popular, que ya se le llamó el Caracazo, porque arrancó en Caracas y en sus alrededores, ¿no? Que fue como una explosión, un movimiento de la sociedad, del pueblo pobre, contra las medidas neoliberales que iba a implantar el gobierno que acababa de ganar de Carlos Andrés Pérez, un gobierno socialdemócrata, ¿no? Él inició su gobierno a principios de febrero, hizo su toma de posesión y a los días, no pasó ni un mes, el pueblo salió a la calle y hubo una rebeldía impresionante de 3 días, ¿no? Donde hubo muchos muertos, o sea, fue una situación inesperada, no fue preparada, no era organizada, no había ningún movimiento, sino fue una acción de masa, realmente incontrolable, ¿no? Pero que, digamos que fue el punto rojo, pues, la llamada de que algo estaba pasando en nuestra sociedad. De ahí superamos, bueno, al poco tiempo, o sea, ya sufriendo, hubo muchos muertos, unos hablan que el gobierno siempre habló de 300,
las denuncias superaban a los 2.000, 3.000 muertos, nunca se supo, porque abrieron una fosa que llamaron la peste y ahí enterraban a mucha gente, nadie sabía, se habían desaparecido, pero nadie sabía. O sea, hasta ahora no creo que nunca vamos a saber cuántas personas fallecieron, aparte de los heridos y todo esto, porque hubo saqueos a negocios, ¿no? Y entonces mucha gente se quedaba herida cuando intentaba romper las vidrieras y se peleaban por el de los negocios, esa gente. Pero hay un detalle, ¿no?, que es importante, que no solamente el pueblo participó en esas acciones, sino también un sector de clase media alta. Y mientras el pueblo iban al saqueo, se metían en el supermercado, el pueblo iba a los alimentos, esta clase media conocía el whisky, las bebidas, las cosas. Ellos también salieron, se veían muchas imágenes, así que no fueron la mayoría. Las imágenes, las que se ven son las del pueblo cargando, que si la carne, cosas. No, ellos también fueron, cargaban las cajas de whisky, las cajas de las exquisiteces que sí conocían y que sabían dónde estaban en los supermercados, ¿no? Porque siempre entonces se dice, no, el pueblo fue, no, también clase media y clase media alta. Bueno, posterior a ese suceso, ya para ese momento, cuando sucede este Caracazo, ya en la escuela militar se estaba organizando un grupo de militares jóvenes que los llamaban comacates, comandantes, mayores, tenientes, comacates, que eran como 5 o 6, no eran muchos, por la situación de estar en una escuela militar, donde ya comenzaban a hablar de Simón Bolívar, del tema de la corrupción, de lo que estaba pasando en Venezuela. Jóvenes inquietos ya como que preguntándose, bueno, qué estaba pasando, ¿no? Cuando sucede Caracazo, muere uno de estos muchachos, que los mandan, a ellos, a todos estos los mandan a combatir a la población. La mayoría inventó una historia, una excusa para no ir, pero hubo uno que tuvo que ir, que se llama Costa Carles, y a él lo asesinaron en uno de estas confrontaciones que se dieron en los barrios, ¿no? Entonces uno de ellos, de estos compañeros que ya estaban como que reuniéndose, organizándose, murió en ese suceso. Creo que fue ya cuando estaban, creo que fue el 3 de marzo, algo así, que falleció a Costa Carles, de un disparo, ¿no? En una refriega de esa que nunca se sabe de dónde vienen las balas. Bueno, a los 3 años de este suceso hubo un alzamiento militar. Ya ellos, según cuenta el presidente Chávez en todas estas historias que él nos tiene acostumbrado, ellos tuvieron varias fechas, ¿no? Finalmente decidieron que el 4 de febrero iba a ser el alzamiento, ¿no? Un secreto, por supuesto, porque era una insurrección militar esta vez. Entonces, ya bueno, esa historia también la conocemos, hubo fracaso también de eso, no logró su éxito, digamos, que no tomaron el gobierno, ¿no? Pero de ahí surge la figura de Hugo Chávez, cuando a él lo llevan detenido y él pide hablar con sus compañeros que están en el interior del país para decirle que cesaran la acción, que habían fracasado. Y en esos 2 o 3 minutos a él lo llevan detenido y lo ponen frente a las cámaras de televisión. Hugo Chávez, esta es la famosa frase de por ahora, o sea, algo así como que por ahora estoy detenido, fracasamos, pero hay la esperanza, ¿no?, de que pueda pasar algo después. Esa intervención, nadie conocía a Hugo Chávez, digamos, con la magnitud de ahora, ni siquiera teníamos idea de quién era Hugo Chávez. En aquel momento, esa imagen, cuando sale ese joven explicando lo que pasó, causó mucha confusión, ¿no? Primero porque teníamos en nuestra cabeza los poderes del Estado del sur, del cono sur, de aquellas cosas terribles, ¿no? Cuando vemos a un militar que está sufriendo aquello, pues sí, un sustico. Pero entonces, cuando se escucha ese primer susto, se escucha el discurso, queda como la duda, ¿no? Entonces luego ellos van a prisión, se da una discusión pública en Venezuela, en la Cámara de Diputados, y donde todos los diputados condenan el golpe de Estado, que cómo fue posible una acción de ese tipo. Sin embargo, hubo 2 personas, que fue Rafael Caldera, que después fue presidente de Venezuela, por segunda vez. Él dice que él pidió analizar la situación, ¿por qué pasó eso?, ¿no? Entonces ya era la primera vez que alguien no condenaba el golpe en esos días recientes. Y otra persona, Aristóbulo Istúriz,
que es un compañero ahora que es gobernador del estado de Anzoátegui, que él también dijo, cuando escuchó las palabras de Rafael Caldera, también como que reflexionó y ya, entonces un poco ya era el momento, porque estos jóvenes militares están actuando de esta manera, vamos a hablar con ellos, vamos a escuchar. Entonces ya comienza como la duda, por ahora, y estas dos intervenciones entonces comienzan pues a crear como una duda, un interrogante en la población. Pasan, ellos van presos, entonces comienza entonces ellos los cambiaron a varias prisiones y la gente iba detrás de ellos, ¿no? Para visitarlos, para conocerlos, para llevarles cosas. O sea, se convirtieron como en unos querubines pues, de la población. Entonces eran los militares insurgentes, pero que el pueblo, o sea, presos y castigados, y los llevaban y no los dejaban hacer cosas, y les quitaban, no los dejaban dar entrevistas, y sin embargo el pueblo siempre, nunca los dejó solos. A los 3 años deciden, por este movimiento de masa que está en ascenso, deciden darles la libertad, les perdonan el hecho y ellos salen a hacer política. Hugo Chávez sale con sus compañeros a recorrer el país y a escuchar y a hablar con la gente, a irse a todos los rincones, y entonces comienza entonces la idea si es lucha armada, si es este tipo de golpes o si es vía electoral. Y entonces después de mucha discusión triunfa, digamos, el tema, bueno, vamos a ir por el sistema, pues, cuáles son los lineamientos legales, y por ahí nos metemos. Claro, y ahí empezó la creación del movimiento revolucionario, el MBR 200 se llamaba en aquella época. Comienzan entonces a organizarse y a ver las perspectivas de participar en las elecciones del 98. En esas elecciones, fíjense ustedes, la primera campaña electoral de Hugo Chávez se basó en el planteamiento de ir a la constituyente. Para ese momento, muchos de nosotros, aparte de tener conocimientos teóricos, intelectuales, mucha gente del pueblo no sabía que era eso, una constituyente. Sin embargo, empezó Hugo Chávez a educar, bueno, vámonos, tenemos la constituyente, una asamblea que es para reformar la constitución. Y empezamos entonces a estudiar la constitución, la vieja, la que teníamos, y verle las fallas, y todo el mundo, y Hugo Chávez llamando a todo el mundo, incorpórense, que todos los sectores estén representados allí. Entonces, bueno, eso fue una movilización grandísima, pero primero, Hugo Chávez lo primero que firmó fue un decreto para invitar a un referéndum, para ver si queríamos cambiar la constitución. Entonces, por ahí empezamos. Entonces, la gran movilización después de las elecciones fue, entonces, ya como un planteamiento político. Vamos a cambiar esto. Entonces, todo el mundo se suma, y en ese momento había mucho apoyo, incluso de sectores de derecha y de izquierda, o sea, que se animaron con el tema de la constituyente. Ahí se logra aprobar, ese fue el primer referéndum de los venezolanos, se aprobó con el 80% de participación y el 80% de aprobación. Se tarda un año la discusión de la asamblea constituida, y se termina el proyecto el 15 de diciembre del 2000 y se somete a otro referéndum. O sea, después que está listo, de lo que hemos discutido, después que se ha difundido el proyecto fue una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo, porque se repartió millones de ejemplares para la discusión. O sea, el proyecto todo el mundo lo tenía, y usted veía a la gente en las esquinas subrayando y discutiendo, y por grupos, ¿no? Que si las mujeres, que si las amas de casa, que si los trabajadores, cada quien, o sea, exigiendo, y eso eran movilizaciones, es una cosa impresionante, de que cada quien quería que sus planteamientos quedaran plasmados en la Constitución. Entonces, bueno, nos sometemos al referéndum otra vez, aprobatorio esta vez, y también con el 70% de participación se aprueba esta Constitución, que es la vigente, ¿no? Entonces, bueno, hay cambios sustantivos en todo esto, ¿no? Pero lo fundamental